Este fin de semana los independientes de la provincia han celebrado su primera convención en Isla Antilla. Independientes Coalición por Huelva es la alianza de partidos locales que proclama su inconexión con cualquier fuerza tradicional, no solo en lo orgánico, sino también en lo ideológico. La coalición se formó para unir fuerzas cara a sus posibilidades en Diputación y cambiar las políticas de la institución. Los dirigentes de esta coalición siempre han dejado claro que además de los programas locales hay una serie de líneas a seguir en cuanto a la provincia y que merece la pena luchar por ella, puesto que presentan diferencias sustantivas con respecto a otras formaciones. Por eso su presencia en Diputación, desde su punto de vista, es tan importante. Cambiar la política supramunicipal para centrarla en los ciudadanos y en los pueblos con menos recursos es su objetivo. En la convención también ha estado representada Huelva Capital. Ciudadanos Independientes de Huelva, CIDU, es el partido surgido en torno a una serie de ciudadanos preocupados por el futuro de la ciudad. Francisco de la Rosa, abogado y presidente de la agrupación, ha defendido 2 mociones en el Congreso Independiente. Y seguimos en la noticia opinada. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Un día más nos encontramos en Javier Berrio con la noticia opinada para tomarle el pulso a la realidad de nuestra provincia y en realidad también a cualquier otra realidad que nos parezca interesante para los ciudadanos, para ustedes. La mesa que hoy tenemos es una mesa amplia con 4 personas, todas de la máxima calidad. Y por lo tanto creo que vamos a tener un programa interesante, un programa nutritivo. Yo paso a presentarles quiénes están hoy con nosotros y tomen ustedes nota de lo que se va a decir aquí esta noche. A mi derecha tenemos a Francisco Díaz Ojeda. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Él es alcalde de Bollullos Par del Condado, pero además es el secretario general de Independientes Coalición por Huelva. Independientes Coalición por Huelva, como ya han visto ustedes, es noticia y por lo tanto tenemos que hablar de los asuntos tratados en esa primera moción de Independientes de la provincia. A su derecha tenemos a Francisco de la Rosa. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Perdona que te corrija. Convención. ¿Y qué dije? Convención. Bueno, convención. Convención de aproximadamente unos 20 partidos de la provincia de Huelva. Bueno, pues perdonen ustedes. Francisco de la Rosa, ya saben ustedes, es abogado y es presidente de Ciudadanos Independientes Coalición por Huelva y no sabemos, eso ya nos lo tendrá que contar él, si será el candidato a la alcaldía por esa formación. Muy buenas noches otra vez. Buenas noches. A mi izquierda, 2 magníficos colaboradores, tenemos a Ramiro Guinea. Ramiro Guinea, ¿cómo decimos que es usted? Abogado, ¿verdad? No, aquí tertuliano, ¿no? Ah, pues tertuliano, es abogado, pero además un abogado experto en un tema muy sensible. Ya lo saben ustedes, en más de una ocasión lo hemos dicho. Abogado sobre todo muy experto en temas de maltrato de género. Y además, por supuesto, es un magnífico analista político. Tertuliano, pues tertuliano. Ya está. Y Jaime Pérez, muy buenas noches. ¿Qué? Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Economista y analista político. Y si es más cosa, pues que lo cuente. No, por eso... Ahí está bien, ¿verdad? Bueno, padre también, padre, que si no saludo me matan. Oye, es verdad. Hay que saludar. Yo cosas raras vengo hoy cabreado. Venga. ¿Qué? No, hombre, no, porque mañana me tengo que pagar el palizón del siglo porque ha pasado una... ¿Cuántos años llevamos aquí? Unos pocos, ¿no? Esta es la 5ª edición. Y para ir a Madrid, pues sigo teniendo las mismas comunicaciones que hacía 5 años. Con lo cual, para ir a una reunión a Madrid a las 10, pues me tengo que salir al alba de aquí, ¿no? ¿Por qué no coges el AVE? No, la de alta velocidad, ¿no? El de algo. Pues mira, no había caído. Ayer o antes de ayer aprobamos una moción con referencia a los transportes en la provincia de Huelva e hicimos una especial referencia a que es muy fácil mejorar las comunicaciones entre Huelva y Madrid simplemente cambiando los horarios de los trenes, que para eso no hace falta grandes inversiones, simplemente que el tren que sale de Huelva de cercanía y te deja en Sevilla no esté llegando a la estación de Santa Justa mientras que está saliendo el AVE, sino que esté coordinado para que llegue un poquito antes y al viajero le dé tiempo a cambiarse de tren. Y lo mismo cuando viene de Madrid, uno llega a Sevilla y ve que el tren de Huelva va saliendo ya y tiene que esperar el siguiente tren, si lo hay, o coger el autobús. Increíble llegar desde Barcelona, llegar desde Madrid y tardar más tiempo en llegar desde Sevilla a Huelva que todo el trayecto que se ha hecho con anterioridad. Y esto es así. Es un camino muy bonito porque te puedes parar viendo las estaciones, los apeaderos, la vegetación, ¿no? 1 hora y 3/4, ¿no? Salir, echar un cigarro y entrar después, ¿no? Sí, es bonito. Yo creo que a esa moción nos faltó algo, ¿eh?
y era no prohibir, porque no se puede prohibir nada, pero pedir que nadie prometa ninguna infraestructura más. No, eso, sobre todo porque no se va a hacer, es decir, que es que ya después de 20 años ya se acabó. Eso lo llevamos de forma intrínseca. Es más, hubo quien propuso un consenso con los partidos tradicionales y hubo quien dijo que consenso para qué, si siempre lo incumplen. Pero vamos, tenemos el gran orgullo de ser la única ciudad en España, quizás en Europa, quizás en el mundo, que tiene estación con nombre sin estación. Y aeropuerto, nombre de aeropuerto. Estación y aeropuerto con nombre, Y pero sin cualquier día estación. se casan, Cristóbal Colón con Zenobia, cualquier día. Sí que asistamos a la boda, sí que asistamos a la boda. Francisco Díaz Ojeda, Paco Díaz Ojeda. ¿Qué tal ha ido la convención? ¿Resultados? ¿Se han cubierto las expectativas que ustedes tenían? Bueno, en principio sí, se han cubierto las expectativas. La verdad que la convención no era más que... No era más y nada menos, ¿no? que marcar cuál va a ser nuestra propuesta electoral a nivel provincial de cara a las próximas elecciones municipales y ver la estrategia que vamos a seguir la coalición pues desde ahora hasta mayo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estuvimos allí debatiendo y tratando, se cerraron las cuestiones y ahora pues a empezar a trabajar sobre lo que hemos acordado todos. Bien, en líneas generales, ¿en qué consisten esos acuerdos? ¿Cuál es el esquema de programa para la provincia? Bueno, el otro día estuvimos viendo una serie de líneas básicas en diferentes aspectos del programa, desde los temas culturales hasta los temas de infraestructura, porque lo que sí, para huir de lo que hemos comentado, es plantear una serie de propuestas, no muchas, pero que sean creíbles y realizables, ¿no? Para no meternos ahora también nosotros en la lucha por el aeropuerto, por el AVE, en cuestión de infraestructura, o por el desdoble de la 435, que también lleva unos 30 o 35 años diciéndose que el año que viene se va a hacer, ¿no? Hay otras cuestiones, hay otras infraestructuras en la provincia que son interesantes que se pongan en marcha y simplemente pues hacer una concreción de las cosas, no tener un programa enorme que después no se va a cumplir y de alguna forma que las demandas de los ciudadanos en diferentes aspectos pues, pueda verse reflejadas en nuestro programa electoral, ¿no? Supongo que desde el punto de vista ideológico no hubo ni definición ni redefinición, que ustedes se consideran independientes y... No, somos independientes, nuestro ámbito es el municipio, lógicamente, pero bueno, y también planteamos que nuestra propuesta electoral va a ser una propuesta evidentemente que va de abajo hacia arriba en el sentido que va a ser la suma en este caso de las propuestas de los diferentes partidos en sus municipios, ¿no? Ese es nuestro programa electoral. Ahora aparte, pues tenemos cuestiones que son de índole provincial, como esta de las infraestructuras y otras más, que sí van a tener reflejo en el programa provincial y en los programas locales, allí donde esa infraestructura tenga incidencia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que al tratarse de partidos independientes, una veintena, dicho Paco, no sé si al final serán incluso más, podría darse el caso que en un pueblo se está haciendo una política completamente diferente a la que se está haciendo en el otro en la misma materia, puesto que es siempre hacer aquello que sea viable en cada momento. Ten en cuenta que la aplicación del sentido común en las políticas no es algo que, bueno, es algo que para nosotros es la piedra angular de nuestra propuesta y evidentemente que a lo mejor hay una cuestión en materia de cultura que en Bollullos es de una forma, pero que en Huelva Capital es de otra o en Valverde es de otra, ¿no? No tiene por qué confluir todas las cosas en todas las materias, la realidad de cada municipio es diferente, la realidad de cada comarca es diferente y por lo tanto eso es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? No hacer un programa provincial que diga que en materia de juventud, por decir alguna cosa, pasa por una cuestión y todos los ayuntamientos tienen que llevar esa cuestión sí o sí. Bueno, pues que a lo mejor hay cuestiones que en el Granado pues no tiene ninguna incidencia, pero sí la tiene a lo mejor en las comarcas de la costa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo rico de nuestro planteamiento, ¿no? El asunto del agua incluso podría ser muy contradictorio. Incluso el asunto del agua, que nosotros hemos planteado que haya un órgano, que sea la propia Diputación, que sea la responsable de llevar el agua en alta a las puertas de los municipios, después cada municipio pues gestione ese recurso en función de su situación local, de cómo tenga las redes a nivel local, es decir, después hay muchas maneras de hacerlo, puede ser de ámbito una empresa puramente municipal, puede ser una cesión de la gestión a una empresa privada, puede ser una gestión mixta, puede ser muchas cosas, y no tiene por qué ser igual en todos los sitios, ¿no? Bien. Para no repetir la barbaridad en este caso de Giasa en la provincia de Huelva, que yo creo que por muchos números que están haciendo, yo creo que los números no le van a salir al final, y eso al final lo pagarán todos los ciudadanos que estén dentro de Giasa, eso está clarísimo. No me quiero alargar yo mucho, así que voy a hacer alguna pregunta a Francisco de la Rosa. Usted ha defendido Huelva, Ciudadanos Independientes de Huelva ha defendido dos mociones en
en esta primera convención. ¿Qué mociones han sido por una parte? Y por otra parte me gustaría preguntarle si sigue usted en la idea de estar en las próximas elecciones municipales, dado el apagón informativo que se ha producido con respecto a ustedes durante todo el verano. Bueno, en cuanto a las mociones, defendimos dos mociones, una muy técnica sobre modo de organización de un partido político independiente, cómo se crea, cómo se puede fundar un partido y cómo se puede constituir y cómo se puede echar a andar. Hablamos de cómo se redactan los estatutos, de qué trámites hay que hacer y tal. Yo creo que la gente se quedó bastante tranquila porque había un poco de inseguridad en algunos sobre a ver ese rollo cómo lo hago yo, ¿no? Y entonces se solucionó. Y en cuanto a la segunda pregunta, hubo una segunda moción que fue sobre el modelo de ciudad. El modelo de ciudad que, bueno, creo que también fue muy aceptada por la concurrencia. Explicamos ese tipo de ciudad al servicio del ser humano, con respeto al medio ambiente y que trate de buscar la comodidad del ciudadano, no el estrés. Y partiendo de eso hicimos propuestas concretas que creo que fueron generalmente muy aceptadas por la concurrencia. Y en cuanto a la segunda pregunta, la verdad es que me sorprende. Puede haber habido más información o menos decidua en estos meses. Hay que tener en cuenta también que no todos los medios de comunicación nos tratan con el cariño o la atención que a nosotros nos gustaría, pero evidentemente nosotros seguimos en la brecha y tenemos intención de seguir en la brecha por lo menos hasta el 25 de mayo, que esperamos que los ciudadanos nos den su confianza y podamos ser una fuerza importante tanto en el Ayuntamiento de Huelva como en la Diputación Provincial, como ha dicho Paco. Pues bueno, nuestros analistas tienen ya la palabra, ya pueden ustedes decir lo que crean pertinente. Yo, en primer lugar, os doy la enhorabuena, lo he dicho siempre. Yo siempre he sido de la opinión, cuando estaba en activo en política y ahora que no lo estoy, que cuantos más grupos políticos, mucho mejor, porque hay más capacidad de elección y más opciones para los ciudadanos. Especialmente los grupos independientes siempre han tenido un ámbito, que ha sido el ámbito local, y ese es el sitio donde se mueven y donde se deben mover, o donde se deben mover con más fluidez, ¿no? Y además os felicito porque pertenecéis al sistema democrático, es decir, estáis intramuros, porque ahora mismo sabéis que está la tentación de acudir a fuerzas extramuros, donde Podemos está utilizando esa táctica de no me presenta a las municipales, como si lo municipal fuera menor, ¿no? Yo creo que esto, en cierta forma, es un insulto a la democracia. Porque la democracia se hace desde la base, desde los ayuntamientos, ¿sabes? No desde el Parlamento Europeo, ni desde el Gobierno central o desde donde sea. Por eso os felicito, porque estáis intramuros. Luego creo que sois un espacio necesario porque podéis acabar con el tripartidismo. De hecho, habéis acabado con el tripartidismo en muchos sitios. Históricamente, yo recuerdo cuando, ya digo, estaba yo en el Partido Popular y muchas veces existía la tentación de vamos a fichar a los independientes y mi hermano Curro, que entonces era el presidente del PP y yo que lo acompañaba, decíamos muchas veces no, los independientes que se queden, nosotros lo que tenemos que es buscar la fuerza necesaria para poder aliarnos con los independientes si llega el caso y poder desbancar al gobierno de turno ya fuese del PSOE o ya fuese de Izquierda Unida, porque es verdad que los partidos independientes son más propenso al pacto para cambiar gobierno absolutamente que necesitan un cambio, ¿eh? Por eso yo os alabo el espacio. Y luego también he oído alguna crítica a vosotros o dirigido al hecho de que algunos vengáis de otros partidos políticos y precisamente creo que eso es lo que os da más fuerza, ¿no? El haber participado en política, el tener el aval de haber visto que dentro de los órganos de los partidos políticos hay veces que no se puede cambiar y que como no se puede cambiar pues hay que crear otro espacio político, ¿no? Por eso, además, pienso que tenéis una plataforma ideal para que se sume la gente a la política. Es decir, ahora mismo, tal como están los partidos tradicionales, cualquiera que se quiera sumar a la política, yo creo que preferiría hacerlo en un grupo independiente antes que ir de la mano del PSOE, del PP y de Izquierda Unida. O sea que yo no veo más que ventajas. Simplemente os pregunto, ¿cómo valoráis vosotros que los medios de comunicación nacionales le estén haciendo la campaña a Podemos que os pueda quitar ese espacio político que era tradicionalmente vuestro y que es el que os merecéis después de tantos años?
Bueno, Podemos tiene una plataforma a través de los medios de comunicación, evidentemente porque la paga. No sé dónde le vienen los recursos, ya aparecerá. Y nosotros pues carecemos de esa capacidad económica para estar todos los días en diferentes televisiones, sobre todo de ámbito nacional, ¿no? Pero a mí me parece bien el planteamiento. Podemos estar mismo incidiendo en el espectro político de manera importante, con esa separación de decir, bueno, todo lo que no sea yo es casta política, pero yo no me arriesgo a presentarme en las municipales, porque entonces en el momento que sea concejal o alcalde ya entra dentro de la casta, ¿no? Y bueno, pues ahí han de quedar calle, ¿no? Ellos hablan de la casta y ellos son la caspa, porque claro, defienden lo de Venezuela, lo de Cuba, es decir, que bastante casposo. Pero que ellos en las instituciones donde están cobran, creo, en todos los sitios, el Parlamento Europeo cobran, y si fuesen alcalde pues cobraría, o sea, que no vaya a venir aquí nadie a inventar nada en una situación de una coyuntura económica que les proclive a ese discurso. Pero yo creo que aquí, si alguien ha sido valiente en la provincia de Huelva, en otros sitios, para quitar de en medio en los ayuntamientos a temas de corrupción y tal y cual, hemos sido nosotros. Nosotros empezamos y dimos los primeros pasos, pues yo en mi municipio, Juan Polo en el suyo, Manolo Mora en el suyo, el otro no en el suyo, porque veíamos que la realidad había un sesgo de corruptela que no estábamos dispuestos a asumir, ¿no? Entonces yo muchas veces, cuando se plantea el tema de Podemos, digo que concurran, que concurran las elecciones, que se fajen en las elecciones y que sean capaces de coger las riendas de ayuntamientos que están en algunos en la pura ruina y a ver cómo lo sacan, ¿no? Porque a mí eso de, no, nosotros no le vamos a pagar los préstamos a la banca, yo tampoco quiero, ¿eh? Ni nadie quiere pagar los préstamos, ni nadie quiere pagar nada, pero eso lo dice, no se paga. Yo tampoco quiero pagarlo, pero cuando a ti viene y te dice, si usted no paga el banco, te quito la participación de los ingresos del Estado, a ver qué es lo que hace, sea Podemos, sea Ganemos, sea el PP, sea los independientes, sea quien sea. Es decir, que ellos parece que ignoran que detrás de todas las propuestas políticas hay una legislación que tiene que cumplir, ¿no? Y parece que eso es como si no existiese, y nosotros vamos a hacer eso. Esto no es jauja, y hay que ser un poquito más serio en las propuestas y saber si son realizables o no, ¿no? Porque a mí me gustaría verlos en labores de gobierno, en ayuntamientos de medio pelo, que estamos todos hasta aquí, a ver qué es lo que hacen, ¿no? Y cómo le dan empleo a toda la gente del pueblo y cómo hacen todas esas cosas, ¿no? Me gustaría verlo. Francisco Díaz Ojeda, es un segundo, nada más una acotación a lo que usted ha dicho. Ellos saben que hay toda una legislación por detrás, pero si se cumpliesen las encuestas de las que después hablaremos, que lo ponen en primer lugar en intención de voto, esa legislación podrían cambiarla. Para llevar una propuesta al Parlamento del Estado tiene que tener 2/3 para modificar una ley orgánica, tiene que tener una serie de mayorías absolutas, tiene que tener una serie de cosas, porque eso no es porque aparezca 4 ahí y diga yo voy a cambiar la ley, eso es después más complicado, y después hay mucha gente más que juegan en ese ámbito, ¿no? Sobre todo, te digo, en el caso del tema económico, pues la banca funciona, el Banco de España tiene algo que decir, o sea que estas cosas no son... La Unión Europea tiene muchas cosas que decir, el BCE, y eso no es que aquí llega y de pronto se soluciona todos los problemas de España. Cuidado que las experiencias en países latinoamericanos, bueno, hay una separación de las personas con posibilidades y la gente pobre que es bestial, ¿no? Y todavía no lo ha solucionado nadie, ¿vale? Ni en ninguno de los países que están ahí, ¿no? De la Rosa. Eso es lo que, un poco para secundar lo que dice Paco, no solamente es difícil cambiar la legislación, que en el fondo es una cuestión numérica, sino luego los efectos de ese cambio de legislación que se van a ver a corto, medio y largo plazo. Es decir, que cambiamos una legislación, ponemos una legislación muy bonita, pero luego resulta que los factores económicos no nos benefician, ¿no? Es un poco lo que le ha pasado o le está pasando al PP, ¿no? Que hace una reforma administrativa, una reforma fiscal, una reforma laboral, todo ello para crear empleo, y el empleo no se crea. Entonces, en una situación parecida puede estar esas propuestas que estamos oyendo, que tampoco creo yo que le debamos dedicar programa a los que no están. Pero quiero también decir una cosa. Esta mañana he escuchado una frase de un dirigente de Podemos en Huelva, muy apreciado en este programa, por cierto. Carlos Quintero. Que decía que en las elecciones municipales, que en estas elecciones municipales no se iba a hablar de localismos, no se iba a hablar de municipalismo, íbamos a hablar de política. ¿De qué política vamos a hablar? ¿Del cambio de la Constitución en las elecciones municipales? ¿De si aprobamos el aborto o no? ¿De si aprobamos el referéndum de Cataluña o no? ¿O vamos a hablar de la gestión de la localidad, que es de lo que Paco ya tiene larga experiencia, por ejemplo, que es lo que yo creo que es lo que se debe tratar en unas elecciones municipales? Y en las elecciones autonómicas hablaremos de la gestión de la autonomía, y en las elecciones estatales igual del Estado. Bien, Ramiro Guinea.
Estoy empezando a sorprenderme porque no sé si también Podemos está pagando aquí, porque no sé si os dais cuenta que le estamos dedicando más tiempo a Podemos casi que a los independientes. Hablemos independientes. A mí todas las elecciones municipales me empieza ya a parecer muy apasionante porque nos espera un periodo hasta mayo de una gran intensidad. Ahí tenemos la primera propuesta que ha hecho el alcalde de Huelva de que en la Plaza Houston va a hacer un parking y un parque. Con ese nivelón de grandes propuestas electorales nos espera un tiempo fantástico de aquí a mayo, ¿no? Esa propuesta no es del alcalde y esa propuesta surge... No es nueva. Esa propuesta la ha estado petardeando el alcalde durante los últimos 4 años al menos. Esa propuesta la hemos hablado Ciudadanos Independientes de Huelva con los comerciantes de Isla Chica, con representantes del barrio. Nos ha parecido muy lógica. También le dijimos que nos parecía incompleta, que había que mirar algunos detalles que había que perfeccionar y básicamente la asumimos nosotros. Desde que la asumimos nosotros y lo publicamos en la prensa, no tardó mucho tiempo, tanto Izquierda Unida como posteriormente el PP, en ponerse en contacto con las mismas personas para aceptar esa propuesta, de lo cual yo me alegro, porque si beneficia a la ciudad, pues estemos nosotros ahí o no estemos nosotros ahí, que se desarrolle. Lo que pasa es que yo creo que por mucha propuesta que haya, durante estos 6 meses que quedan, la van a seguir petardeando y retrasando y que cuando las próximas elecciones y después de las próximas elecciones, en el caso improbable de que el PP gobernara, de nuevo la iba a tapar y le iba a echar tierra encima para no desarrollarla. Ramiro Guinea, siga usted que me han interrumpido bien interrumpido, ¿eh? Así nos va, así nos va. A mí me surge una duda, don Francisco y don Paco, ¿no? Para diferenciarlo, ¿no? Vosotros nacisteis como partidos independientes municipales, pero la idea de agruparos en torno a una figura a nivel provincial salió de la posibilidad real, por los números, de que pudierais tener representación en la Diputación Provincial. Sois una agrupación de pequeños reinos taifas, donde cada uno domináis en vuestro municipio y, bueno, tenéis unas ciertas correlaciones. ¿Pensáis vosotros que estáis preparados para afrontar una actividad de conjunto dentro de la Diputación, o eso puede ser un problema que dinamita más que une a vuestra formación de cara a futuros retos? Y la segunda pregunta sería si esperáis que se incorporen más municipios a la lista de independientes, y no puedo evitar preguntar por el señor Cansino. ¿Es independiente Cansino a nivel provincial o solamente es independiente puntumbrieño? Yo te contesto la primera, si queréis. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, la Diputación de Huelva no es más que el ayuntamiento de los ayuntamientos y por lo tanto es un órgano de segunda instancia que nace y que se conforma precisamente desde los ayuntamientos. Entonces nosotros entendemos que la Diputación tiene que dejar de ser lo que ha sido hasta ahora en la provincia de Huelva, que ha sido 30 años de lo mismo, y pasar a ser realmente un ayuntamiento de los ayuntamientos y prestar servicios a los ayuntamientos, aquellos que ellos por sí mismos no puedan prestar. Ese es el origen de una diputación. Otra cosa es que la diputación se convierta en tener muchos diputados allí, tener 30 y tantos asesores, ir recolocando a gente que se queda encargada de los sitios. Esa es otra visión de la diputación que nosotros no tenemos. Entonces, por supuesto que nuestro salto a la Diputación, si fuese posible, lo tenemos clarísimo y no va a haber ningún tipo de problema, porque al igual que nuestro planteamiento a nivel municipal es el que es, la Diputación no tendría que ser nada más que el que estoy comentando. Una Diputación es un órgano para prestar servicios a los ayuntamientos, en las cuales, desde Izquierda Unida, cuando yo estaba en Izquierda Unida, siempre hemos abogado por su desaparición, porque decíamos que la Diputación no servía para nada y que esos recursos fueran directamente al ayuntamiento en función de su población o su superficie, es decir, por una serie de necesidades, y sus necesidades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, por si él no lo... Vamos, José Carlos Hernández Cansino ha formado un partido independiente, él está en contacto con nosotros, aún no ha formalizado su incorporación a la coalición. Él verá si lo acepta, lo decide o no lo decide. Si lo decide, pues nosotros, si cumple el reglamento para incorporarse a nuestra coalición y cumple todos los requisitos, pues es una formación más. Una situación idílica en Diputación, donde tú tienes un origen que viene de Izquierda Unida, Cansino tiene un origen que viene del PP. A la hora de tomar decisiones, me imagino que la ideología política de uno y otro tirará para un lado para otro. No, yo creo que la Diputación no tiene por qué haber un planteamiento ideológico político en su gestión. La Diputación es un ayuntamiento... pues entonces vamos a contratar tecnócratas. ¿Para qué queremos políticos? Bueno, eso es lo que está atendiendo. Alcalde de Bollullos, es que él va por muy buena dirección. Mi pregunta sí. era más directa. ¿Posibilitarían ustedes un gobierno
Se me pone el vello de punta, del Partido Popular en Diputación. Bueno, nosotros lo hemos posibilitado en Bollullo, estamos cogobernando con el PP o en Escuchen Cartaya. ustedes, escuchen ustedes. Y no pasa absolutamente nada, Ha sido, perdona que te interrumpa, ha sido al revés. El PP por ha su- posibilitado bueno, es verdad, el PP que los ha posibilitado independientes, por lo este caso. tanto, la posibilidad que nosotros vemos es que el PP o el PSOE o cualquier fuerza nos apoye a nosotros en el gobierno de Diputación. Bueno, lo sabemos. Llegado ¿Cuáles el son las momento. realidades? Llegado el momento. Numéricas Bueno, las después, sorpresas ¿no? también pueden estar ahí. A mí hay una cosa que me gustaría corregirle a Ramiro. Primero, los independientes no se unieron o reunieron en torno a una persona, sino en torno a unas ideas de gestión, fundamentalmente. Fue lo que fue el germen de los independientes. Y con respecto al tema de los independientes de Punta Umbría, precisamente, si José Carlos Hernández Cansino y su partido no se ha unido a Independiente es porque tenemos ambas partes que tener muy claro que el proyecto es común. Es decir, no vale con ponerse el apellido Independiente y ya te cojo, sino que realmente haya un proyecto común entre ese Independiente y el resto de los independientes y se puede unir. Si se puede unir porque el proyecto se unifica de cara al futuro, se unirá. Si no, pues no se unirá. ¿Qué proyecto? ¿De gestión o el político? Porque creo que sois un partido político, no una ¿Perdón? empresa de servicio, que tú me dices que se hizo en torno a un proyecto de gestión común. Sí, evidentemente. Pero Es sois que- un partido político, pero vamos a ver, es no que una los empresa de los servicios. Los ayuntamientos están fundamentalmente para gestionar. En los ayuntamientos no se decide si se aprueba el aborto o no se aprueba el aborto, si el sistema educacional va a ser uno o va a ser otro. Los ayuntamientos están fundamentalmente para gestionar los pagos, Pues- para gestionar los ingresos. Discrepo. Pues dime ¿para No. qué está un ayuntamiento? Sí, ¿Para pero, tomar por grandes supuesto. decisiones de política? No. Claro, todas las decisiones que no están en un ayuntamiento son políticas. ¿A dónde destino yo unos recursos? ¿A una cosa o a otra? Eso no es gestión, eso es gestión. política. Eso, No, eso es eso política. si tú quieres gestión política. Claro. Eso lo que no es que Política. lo que no nos vamos a hacer es encorsetarnos Entonces- en una idea y que por llevar adelante esa idea estemos tomando decisiones que perjudiquen a la localidad o a la provincia. Porque no tenemos ese corsé, porque entendemos que tenemos que estudiar si realmente esa solución es la adecuada a ese pueblo o es la adecuada a esa provincia y tomarla. Si luego nos acusan que es una decisión de derecha, la tomamos igual. Y si nos acusan que es una decisión de izquierda, también nos da igual. De hecho, ya lo hacen. De hecho, ya lo hacen en los ayuntamientos en los que gobernamos, que nos acusan, en algunos casos, que somos unos fachas, en otros casos, que somos unos rojos, y al mismo ayuntamiento se le acusa a la vez de ser de derecha y de ser de izquierda, con lo cual nosotros nos enorgullecemos que estamos tomando buenas soluciones, no estamos tomando soluciones ideológicas. Muy bien, vamos a ir al repaso de prensa e inmediatamente seguimos con... Pues aquí empezamos con la minería, ¿eh? Minería, estamos en huelvaya.es. Minería Cambridge realiza los primeros sondeos en Beas sobre la masa Valverde. A nivel nacional, el Hospital de Río Tinto en un proyecto para reforzar la donación de órganos. Aquí tenemos algo político. Cuentas autonómicas 2015. Izquierda Unida presenta enmienda a los presupuestos de la Junta para el estudio epidemiológico y la restauración de los fosfoyesos. Haga usted el comentario pertinente. El viernes pasado vivimos algo insólito y es una rueda de prensa del vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, vicepresidente único de la Junta de Andalucía, para decir que no iban a invertir nada en Huelva. Porque además, a pregunta de un periodista, dijo porque no era necesario. Y ya está. Ya ven ustedes, ¿no? Pues ya está. ¿Para qué queremos más? Pues prometió tres hospitales, ¿no? No, En pero- la última campaña dijo que pero- iba a hacer uno en Bollullo, otro en la... otro en Lepe, otro en Caracera, pero por No hace falta. No son necesarios. Bien, Huelva 24. Ya vive en Sevilla, perdón. va bien de Rocío, ya no necesita Huelva nada. Huelva 24 permanece ingresado bajo custodia policial. Un hombre de 59 años acude al hospital y allí descubren que lleva bolas de droga en su cuerpo. Para este fin de semana, el Pele y Antílopez, propuestas musicales en el Gran Teatro. La Universidad de Huelva aprueba a pedir prestados más de 13 millones de euros y seguir en su línea de ahorro. ¿Su comentario iba sobre esto? Sí, sí, de ahorro nada y de préstamos todos los que quieran. Yo quería comentar que empiezan los juicios del capítulo 6, que como sabes era una serie de personas que estaban contratadas en función de un determinado capítulo. Los juicios los empiezan a perder y son condenados no solo a pagar los salarios que han dejado de pagar a estos trabajadores, sino que además a readmitirlos. La táctica que están haciendo es que no les dejan incorporarse a su puesto de trabajo, pero les siguen pagando sin que acudan al puesto de trabajo. Es decir, para que se cansen ellos mismos los trabajadores y decidan romper la relación laboral.
en función de un artículo determinado del Estatuto de los Trabajadores. Me parece impresentable que de la Universidad de Huelva se tomen este tipo de prácticas contrarias al sentido común y al derecho, a las dos cosas. Y eso es lo que hace el actual equipo de gobierno que dirige también este magnífico rector que tenemos. Magnífico porque es su título, no por otra cosa. Se dice, hay mucho comentario al respecto, yo tengo una gran admiración por Francis, el anterior rector, pero se dice que desde luego dejó un agujero tremendo en la universidad, no sé hasta qué punto eso es cierto o no, y es por lo que se están teniendo que tomar estas medidas. Aquí no hay nada como echarle la culpa al anterior, pero aquí lo que ha comentado antes Paco, es decir, aquí lo que se trata es de gestionar. Y de gestionar lo que te toca. Es decir, ya quisiéramos todos tener la mejor de las situaciones económicas. Ahora bien, si la situación económica está mal, usted tiene que tomar medidas. Lo que no puede es incumplir lo que le dicen los juzgados. Y sobre todo, si las medidas las toma mal, pues lo normal es que vayan a juicio y los pierda. Eso es lo normal. Las medidas se tienen que tomar bien. Efectivamente. Bien, en cuanto al diario El País, la gran empresa ofrece un plan para crear 2 millones de empleos. Las mayores compañías ven viable reducir la tasa de paro al 11% en 2018 si se afronta una reforma institucional y se combate el fraude fiscal y laboral. Exactamente, efectivamente. El fiscal de ellos. Que paguen el 2% del impuesto social. Es que esto es genial, de verdad. La señora Cospedal dice, hemos hecho todo lo que podíamos contra la corrupción. Por cierto, después de la publicidad me gustaría que hablásemos algo que me parece muy importante. Porque se está diciendo desde el Partido Popular que están acabando con todos los corruptos, el Partido Socialista dice que hace lo propio, pero aquí en Andalucía no se echa ni a un solo afiliado del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Popular, perdona que te lo diga también, en Pues, Almería. Esta mañana había en el país un mapa de la corrupción que pensaba, en el País Digital, que pensaba que iba a salir ahora, que lo iban a mantener por la tarde, en donde evidentemente una de las zonas sombreadas en más oscuro era la de Andalucía, ¿no? Y a mí me hace muchísima gracia que los socialistas hablen de que no quieren llegar a un pacto anticorrupción con el PP porque ellos son la corrupción. Y yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con que el PP son la corrupción. Ambos. Igual que el PSOE, igual que el PSOE, es decir... mucho más tranquilo. ¿Han pedido perdón? Sí. ¿Han pedido perdón? Con eso ya hemos mejorado muchísimo. Bien, Cospedal, volvemos a... Lo que no han dicho es lo que dijo el rey. El rey dijo, lo siento... ¿No? Me he equivocado. Perdón, me he equivocado. No lo haré más. No lo volveré a hacer, eso es lo que nos dicen ellos. Y se tuvo que ir, no lo olvidemos. Pero que está cayendo y siguen saliendo. Yo estoy seguro que hay más casos de corrupción en todo el Estado español, evidentemente. Pero siguen saliendo los casos de corrupción exclusivamente cuando lo saca la prensa o se pone en manos o llega noticias de la Fiscalía por algún medio, como en este caso que ha sido un chivatazo que le ha dado la justicia suiza. Pero no hay nunca ningún partido que se vaya a la Fiscalía y le diga, tome, aquí tienen ustedes a mi afiliado que es un chorizo. Eso hasta ahora no lo han hecho nunca. El día que hagan eso, yo me empezaré a creer que realmente estos partidos luchan contra la corrupción. Bien, volvemos al mismo diario. Cospedal, hemos hecho todo lo que podíamos contra la corrupción, ya ven ustedes. Así actúa Podemos en Bruselas y más pide al Constitucional que no suspenda la consulta alternativa. Bueno, y con esto hemos acabado hoy el repaso. Javier, el final del País había una noticia que les puede interesar a estos señores, que Estados Unidos vota la renovación del Congreso esta noche y la mayoría de candidatos que van a salir elegidos no pertenecen ni al Partido Republicano ni al Partido Demócrata, sino que van a ser independientes. Aquí está. Por primera vez se va a llenar de más de 20 independientes. Lo cual le va a hacer la vida imposible a Obama. Pero tenemos que estudiar el partido independiente a nivel europeo y mundial. Bueno, con esto nos vamos a unos momentos de consejos publicitarios e inmediatamente estamos con todos ustedes. Llena de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero, poquito a poco, de luz y de esa de la más me tiene loco, por ella muero. Vente a descubrir su cuerpo y su alma, sin ella no existe el mundo, sin ella duele mi calma flamenca bonita. Vente a descubrir su playa y su brisa, sin ella siento que me hundo. Tierras del Descubrimiento, Huelva, La Luz.
En 1989 nace Hormigones América, una empresa que desde sus comienzos ha mantenido siempre el mejor servicio y los máximos niveles de calidad, seleccionando la mejor materia prima para ofrecer un producto que supera con creces las mayores exigencias del mercado, llevando siempre por bandera los colores de su tierra y ese espíritu de alcanzar nuevos puertos. Con buenos cimientos y mirando siempre hacia el futuro, Hormigones América, servicio y calidad. Con tu contribución se beneficia tu ciudad, nos beneficiamos todos. Aprovecha las ventajas que te ofrece la sede electrónica del Servicio de Gestión Tributaria www.sgth.es y realiza tus trámites de la forma más rápida y sencilla. También puedes acudir a cualquiera de nuestras 20 oficinas o entidades bancarias colaboradoras. Más información en el teléfono gratuito 900-352-165 o en info@sgth.es. Realiza el pago en periodo voluntario. Servicio de Gestión Tributaria de Huelva. Nos beneficiamos todos. ¿Aparca ahí? No, es un vado. ¿Y ahí? No, es un paso de cebra. No des más vueltas. Ven al centro de Huelva y aparca sin maniobrar en el Parking Patrón San Sebastián. Y no te preocupes por el coche. Parking Patrón San Sebastián, en calle Jesús de la Pasión número 9, número 1 en servicios de Huelva. Infórmate en el teléfono 959 80 20 21. Yo consumo cosas de Huelva. Por su calidad. Por el cariño con que las hacemos. Por su variedad. Por ayudarte. Para que todo quede en casa. Elige con la cabeza. Compra con el corazón. Que sea de Huelva. Es un mensaje de la Diputación de Huelva. Seguimos con Javier Berrio en la noticia opinada y antes de entrar a valorar la encuesta del diario El País, porque parece que la del CIS se retrasa un poco porque le están haciendo una buena cocina o maquillándola o no sé qué le están haciendo, pues antes vamos a ver eso. Pero antes queremos comentar una noticia sobre Arroyomolinos de León, que la tiene Jaime Pérez. Leíamos el titular y era: la alcaldesa de Arroyomolinos se olvida de solicitar el plan de empleo para mayores de 30 años. Bueno, y dijimos aquí que ante esos olvidos tiene que existir la Diputación, porque la Diputación es la que tiene que asistir a esos municipios para que rellenen la documentación y lo presente la Junta de Andalucía. Pero es que me cuentan que es que el Ayuntamiento de Arroyomolinos y su secretario presentó la documentación en la Junta de Andalucía. Es que la presentó. Lo que pasa es que hubo quien no la quiso recoger, entonces lo tuvo que presentar por un burofax, ¿vale? Y en el mismo plano, el PSOE critica a la alcaldesa por no presentar los papeles para una subvención. En el mismo plano tenemos que decir que en Niebla se pierde una subvención para reconstruir la muralla o para decentar la muralla, y se pierde porque la Junta de Andalucía no presenta los papeles en tiempo y forma. Y vimos el viernes pasado como apareció por allí Susana Díez, por cierto, una Susana Díez que se presentó en Niebla bajo la condición de que los periodistas no le podían hacer preguntas, lo cual eso es muy democrático, muy democrático. Cualquier ministro que ha venido aquí a Huelva y que ha dicho que no hacía declaraciones ha recibido un plante de micrófonos caídos, cosa que me parece perfecto. Claro que sí. Me parece perfecto, pero que a esta señora se le permite venir a Niebla y no contestar preguntas, me parece... Bueno,
Ya saben ustedes que la opinión titular de este programa es que, desde luego, la Junta de Andalucía nunca tuvo peor gobierno que el actual, y es de ineficacia absoluta. A mí me gustaría que esto no se trata de hacerle la estrategia política a nadie, pero sí es verdad que me gustaría ver, según el diario El País, cómo podría quedar el próximo Parlamento del Estado y qué complejo te podría llegar a ser gobernar. Según esa encuesta de Sigma 2, Podemos sería la primera fuerza en intención de voto con el 27% de los apoyos. Serían votos básicamente sacados de los abstencionistas y de los nuevos votantes. El Partido Socialista seguiría cayendo, pero ahora ya a un 25,5%, mientras que el Partido Popular recibe un auténtico varapalos, quedando en el 20%. Sí es verdad que hay un matiz, que es el 20%, porque el 20% de los votantes del Partido Popular dice que se abstendría, con lo que, llegada la campaña electoral y la hora del voto, probablemente recuperarían muchos votos de ahí. UPyD e Izquierda Unida retroceden. En fin, estos son los datos básicos que tenemos. Sobre Ciudadanos no he conseguido leer nada, pero me gustaría que ustedes hicieran un primer análisis de estos datos, Francisco Díaz Ojeda. A mí me encantaría que Podemos estuviese en el Parlamento de España. Como fuerza mayoritaria. Como fuerza la que le den los ciudadanos, que estuviese presente, además que tuviese posibilidad de gobernar, de tener parcelas de gobierno, y por supuesto que, según su planteamiento, en los próximos 3-4 años, 5 años, pues reducirían el desempleo en España. Bueno, digo más que todo por mis sobrinos que están desempleados. Yo creo que sería una buena alternativa para que 3 o 4 millones de empleo pudiesen crear estos señores en 3 o 4 años, ¿no? Si lo tienen tan claro. Sí, yo quiero hacer varias aclaraciones. A ver, sobre el tema solo de las encuestas, de la estadística, ¿vale? Pero la encuesta es de Metroscopia, ¿vale? Perdón, pensé que no, y Metroscopia no aparece la ficha, por lo que veo aquí, que es la primera tacha que tenemos que hacer una encuesta, es que nos tienen que decir la ficha. La ficha no aparece. Pero y es el momento de la solución de todos los escándalos. Imagino que se hicieron pocas preguntas. Para que una encuesta tenga a nivel nacional una cierta relevancia, tiene que haber entre 8 y 10.000 entrevistas, ¿vale? Creo que esta no supera los 1.000, pero bueno, ya buscaré la ficha y me enteraré bien. En primer lugar, la encuesta buscaba un titular, y el titular era el de Podemos, la primera fuerza. Y además se llevaba hablando de que hay una encuesta del CIS que apunta a ese sentido. La encuesta del CIS todavía no ha aparecido, como tú dices, precisamente por la cocina. Y explico lo de la cocina. Lo que ha publicado Metroscopia es solo intención directa del voto, que es la pregunta de a quién va a votar usted en las próximas elecciones. Pero es que una encuesta no se rige solo por esa pregunta. Hay 3 partes: intención directa de voto, simpatía, y la intención más la simpatía luego se cocina, es decir, se valora con el recuerdo del voto, porque es muy importante saber a quién se votó en las últimas elecciones, porque puede haber encuestas en las que, computando el resultado, diga, bueno, pues hubo más gente que votó al PP, o hay más gente que dice que votó al PP de la que realmente la votó, y eso lo tienes que corregir. Por eso es muy importante ese 20% de votantes populares que se abstendrían. Es que el 20%, es que la intención, en intención directa de voto, siempre en España ha ganado el PSOE, porque era el partido donde todo el mundo decía que lo iba a votar, salvo en las etapas críticas. El PP nunca ha tenido una buena intención directa de voto. ¿Por qué? Porque es un partido al que hay gente a que le da cierta vergüenza decir que lo va a votar. Precisamente, Jaime, cuando todas las encuestas daban como vencedor en las últimas elecciones andaluzas por mayoría absoluta a Javier Arenas, no hubo ni una encuesta que acertara, porque al final no tuvo la mayoría absoluta. Claro, pero es que si tú repasas por bien, 2 razones. Pero si tú repasas bien esa encuesta, no hubo más que una encuesta que fue de Metroscopia que dio la mayoría absoluta al PP, el resto no daban mayoría absoluta. Lo que se había producido en la mayoría absoluta es la votación de las anteriores elecciones. Y termino con esto de las encuestas. Lo que ha hecho el país es preguntar el viernes sobre quién cree que va a ganar las elecciones, sabiendo que hay un rum de que Podemos, en una encuesta del CIS, se sitúa entre la segunda o la tercera fuerza. No lo sabemos porque todavía no salió la encuesta del CIS. Esto es como preguntar el día después de un atentado si quiere usted la pena de muerte. No, la comparación es un poco extrema, pero si tú, después de un gran acontecimiento, de una gran noticia,
Tú preguntas, la gente sigue la corriente. Entonces, que Podemos puede tener ahora mismo, y a medida que la corrupción vaya en aumento, unos mejores resultados electorales, de acuerdo, pero yo os recomiendo un estudio que está en El Confidencial, que han hecho los jefes de gabinete y asesores que tenía Jordi, el ministro socialista de Administraciones Públicas. Jordi Sevilla, está publicado en El Confidencial, que se llama Ecosistema Español, donde habla de la tendencia, desde octubre de este mismo año, de la tendencia del voto. Podemos en las ciudades no llegaría ni al 10%, que es Ganemos. Sí. No llegaría al 10%. Entonces, cuidado, porque este voto además es muy genérico, se concentra la mayoría en Madrid. Luego, preguntas en Huelva por Podemos y ya veremos los que hay. Ramiro. Yo, el tema de las encuestas, bueno, pues ya sabemos lo que es una encuesta, ¿no? Es un aparato de distracción masiva para tertulias y comentarios políticos y poco más, ¿no? Pues tampoco podemos amar. Pero yo creo que el tema de lo de Podemos, yo creo que también es una técnica de distracción masiva. Porque yo creo que son los dos partidos, o los que tengan intereses ahí, pues yo no sé ya quién gobierna este país, si los partidos u otras fuerzas por ahí que estén dominando, lo tienen ahí, y esta gente son capaces de vendernos que al final de las elecciones ves cómo hemos actuado y que Podemos ha quedado la cuarta y la quinta, y encima nos venden un resultado que no tenemos. A ver, Podemos, yo sí era incapaz de decir 2 o 3 cosas que Podemos diga que va a hacer en política. Tiene un líder muy mediático, sale en la tele, se han presentado a las elecciones europeas porque eran las elecciones que mejor le venían, pero Podemos tiene un desierto por delante que son las municipales, las autonómicas, porque yo no sé Podemos qué dice de las infraestructuras de Huelva. Es más, no sé si tiene todavía ninguna idea acerca de eso. Con lo cual vamos a tomarnos las cosas con su debida precaución, y ahora mismo lo que nos interesa aquí es que tenemos una situación de un país donde ya tenemos puesto un chubasquero y toda la que está cayendo de la corrupción política nos resbala. Y tenemos asuntos como ahora el ingreso en prisión de la Pantoja y cosas de este tipo que nos tienen bastante distraídos, más su base de fútbol, más su base de todo. Por cierto, hablando de fútbol, creo que desgraciadamente para esta ciudad el Recreativo de Huelva se convierte en el tema estrella de las próximas municipales. Eso le dicen. A ver quién salva nuevamente al Recre, porque la situación del Recre es muy preocupante. Y en vez de hablar de Huelva, pues nos dedicaremos a hablar de otras cosas. Vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a preocuparnos de lo que hay. Que la gente de Bollullo esté contento con Bollullo, que Paco aporte ideas sobre Huelva, que cuando lleguemos a final de mes podemos respirar un poquito, que yo para desplazarme a cualquier sitio no tenga que dejar medio día en transporte nada más. Eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo que creo que le preocupa a la gente. Presidente de CIDU, se está diciendo por ahí que quizás haya una remodelación en el Ayuntamiento de Huelva, y por otro lado, ¿cree usted que definitivamente Perico Rodríguez perderá la mayoría absoluta tras el 25 de mayo? A la segunda pregunta, sin duda, absolutamente convencido. No me cabe la menor duda de que Perico Rodríguez el voto va a estar movilizado, tiene sus días contados como alcalde de Huelva. Si el voto está disperso, pues con más razón. Y una remodelación de gobierno, bueno, yo creo que sí, que debería hacer una remodelación de gobierno basada fundamentalmente en la dimisión de los 14, creo recordar que son de los 14 concejales que tiene, y el nombramiento de otros 14 nuevos, a ver si aportan alguna nueva idea a la gestión de la ciudad de Huelva. Yo creo que es absolutamente necesaria. Es decir, a mí que me cambien ahora el nombre de 2 o 3, que me metan a otros 2 o 3 amigotes, y alguno que quizás haya estado ya y lo haya hecho mal en su momento, la verdad es que no me preocupa. Y sobre eso simplemente decir que si se hace la remodelación de gobierno no se hace pensando en la mejora, en las necesidades de la ciudad de Huelva, sino en las necesidades internas del PP de Huelva, y lo cual me parece evidentemente muy triste. Usted dijo en una ocasión que es uno de los puntos de su partido, caso de estar presente en el ayuntamiento de la ciudad, llevar a cabo una auditoría sin duda importante. La primera medida. ¿Cree usted que también que la Fiscalía debería empezar a olisquear por Huelva o eso no? A ver, yo pruebas fehacientes de delito en mi mano no tengo, porque tardaría 5 segundos o menos 5 segundos, como se dice ahora, en ponerlo a disposición de la justicia. No sé si de la Fiscalía o directamente del juzgado. Y evidentemente si hay algún indicio se debe de meter ahí, pero yo no tengo esas pruebas. Rumores, sí. Presunción de inocencia para todo el mundo. Indudablemente, indudablemente. Sobre este asunto de la remodelación del gobierno... Me gustaría hablar algo del Recre. Venga, hable usted del Recre. Te voy a decir, Ramiro, porque como nosotros nos dicen que no aportamos propuestas, te voy a decir cómo se puede salvar el Recre. El Recre se ha de salvar con la iniciativa privada, coordinada por los poderes públicos.
Los poderes públicos no pueden volver a poner dinero para salvar a ninguna institución privada, mucho menos para luego ponerlo en manos de amigotes, que es lo que ha pasado. Si el Recre se salva, se ha de salvar con la iniciativa privada de esta ciudad, con el dinero privado de esta ciudad. Y quien ha de coordinar esa campaña, quien ha de fomentar esa campaña, son, en este caso, los poderes públicos. Evidentemente, sin volver a poner dinero en el recreativo, porque es como tirar el dinero de los ciudadanos a la calle. Tenemos el... Estamos pensando ya en el próximo nombre para el equipo de fútbol que salga de aquí, porque así no tenéis que la iniciativa privada. No... Javier, ¿tú quieres aportar algo sobre el recreativo? Sobre la reforma, primero bien, del Gobierno, me parece que a un año, menos de un año, ¿no? Son 8 meses vista, no tiene sentido. Luego lo que he oído en Onda Cero esta mañana, era que el cambio pasaba por quitar de en medio a Curro Moro y Carmen Céspedes. Creo que son dos de las personas más válidas que tiene el equipo de gobierno y creo que el error sería cambiar a estas dos personas sin cambiar, como dice Paco, la premisa fundamental. Es decir, el que cambia es porque piensa que algo no funciona y a lo mejor tendría que mirarse si el que no funciona es él. Y dos, en cuanto al Recre, como ha dicho Paco de la Rosa, la ley ya no lo permite. Si yo participé en la operación de salvación del recreativo, en la única operación de salvación del recreativo, porque estas cosas no se pueden salvar todos los días, pues ya no es salvación, ya sería maniobras de resucitación, es decir, que esto no tiene sentido, ¿no? Aquella vez se hizo porque la ley obligaba a la conversión de sociedad anónima deportiva y el Recre no podía o no sabía afrontar aquella situación, pero es que ahora ya está como sociedad anónima deportiva, con lo cual no tiene que cambiar de fórmula. Es decir, la solución es clara, que los actuales dueños, si no pueden, pues dejen el testigo a otro mediante la venta de acciones, al precio que sea, y se quiten de en medio, si es que no hay otra solución. Paco de la Rosa quiere aportar algo más. Estamos casi en el final del reconociendo programa. Que el Ayuntamiento jugó una labor muy importante en la salvación inicial del Recre, tengo el convencimiento de que la situación actual del Recre, que va abocada a la desaparición, es responsabilidad muy principal precisamente del equipo de gobierno de esta ciudad. ¿Por qué? Porque cuando el Recre... Está diciendo alguien que en el 2007 se fue del Ayuntamiento diciéndole al alcalde, y por escrito, que regalara las acciones a los abonados. Entonces el Recre jugaba en primera, te recuerdo que tenía 19.000 socios. También hicimos la propuesta... Es que yo en eso no tengo... También hicimos la propuesta esa misma propuesta en aquel momento en la opción política en la que militábamos. Y es que en ese momento se tenían que haber puesto las acciones a la venta a los pequeños accionistas, a los socios, y que el Ayuntamiento se desprendiera. El Ayuntamiento trató de amortizar y de jugar con ese dinero que había invertido para su beneficio político propio. Y al final lo que hizo es que cuando se encontraba desesperado, entregarle las acciones a unas personas que no conocemos, que no sabemos de qué van y que desde luego no parecen ser la solución económica al recreativo. Por lo tanto, el responsable de la situación actual, el último responsable de la situación actual del recreativo es el alcalde de Huelva. Ya lo tenemos como cabeza de lista de los temas electorales, el recreativo. El recreativo. ¿Vale? Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Comenzamos hablando sobre Independiente, su primera convención provincial, y hemos terminado haciéndolo con el recreativo. Francisco Díaz Ojeda, muchas gracias por haber estado aquí. Enhorabuena, como ya le dijeron antes, por esta primera convención de partidos independientes y, por supuesto, mucha suerte en todo su recorrido. A Paco de la Rosa, pues exactamente lo mismo con respecto a Huelva y también, naturalmente, con respecto a la convención. Y gracias a los dos por haber estado aquí esta noche. A vosotros. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Son ustedes justos y necesarios. Ejemplo de pluralidad, que hemos hablado de fútbol, no solamente de piragua. Exactamente, ¿de piragua qué? No nos da tiempo. No. El próximo día. Jaime, muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente y lo mismo le digo a Ramiro. A todos ustedes, mañana el programa pasa a las 8:30 de la tarde. Recuérdenlo, tenemos que cambiar a las 8:30 de la tarde. Javier Berrio con la lupa, con la noticia opinada estará con ustedes a las 20:30. Muchas gracias por habernos elegido una vez más y que tengan muy buenas noches.